Bless the Lord. Alabado sea el Señor. Ahora sí se pueden sentar. Por el momento, cuando menos. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I want you to turn with me in Quiero your que vayan Bibles conmigo en to sus Isaiah Biblias chapter 6, a Isaías capítulo and 6 the theme y el tema of this weekend El tema de este fin de semana is the kingdom of God. es el reino de Dios. The words for king Las palabras para rey y reino are recorded over están registradas 3,000 más de times 3,000 in veces God's word. en la palabra de Dios. That's how massive this topic Así is. de King enorme es and este kingdom tema. and anything to Rey do y reino with y kingship todo lo que tiene que is ver con el recorded reinado está more than registrado más 3,000 de times 3,000 in God's veces word. en la palabra de The Dios. Hebrew meaning Y el of the significado word, hebreo de la of the palabra word that king comes from in Hebrew o is de la palabra de donde viene from rey the word es malak, melech, de la which palabra means malak, to que significa reign, to reinar, rule, regir, to ascend to the throne, ascender al to trono, exercise authority, ejercer praise God, autoridad and to set up as a king or to y crown ponerse as a como king. rey o ser coronado Now, como rey. listen to me. Ahora, escúchenme. In this generation, En esta the generación, church always goes, saben, la when I say iglesia the siempre church, va, I'm cuando yo talking digo la about iglesia, estoy the hablando mainstream de la corriente Christian world. principal del mundo cristiano. They seem to go through Pareciera que van phases. a través de And not fases, just phases, y no because, solo yeah, phases is nothing wrong with fases, phase. porque no But hay they go nada malo con through una fase, trends pero van con of teaching. tendencias de And one of enseñanza. the main Y subjects or uno de los trends temas principales of teaching o in tendencias de church enseñanza today en las is iglesias the hoy kingdom of God es el reino de and the Dios coming of the y kingdom la of venida God. del reino Oh, de this Dios. is a big Oh, es subject un matter gran tema in the church. que The se trata en la kingdom iglesia, of God. el reino de Dios. Unfortunately, as I Desafortunadamente, listen to what is being al escuchar spoken lo que se in está the church hablando world en el by mundo de la iglesia ministers far and por wide, ministros I don't hear en todos lados, the no message of the escucho kingdom of God. el mensaje del reino de I hear Dios. the word kingdom Escucho la being palabra reino que se spoken. I habla, hear the se word dice. God being spoken. Escucho la palabra But I Dios, don't hear pero the no true escucho meaning el of what significado the kingdom of verdadero God de lo que el actually reino de Dios is. es, de What hecho. is the kingdom of God? ¿Qué es el reino de When Dios? we say Cuando we want your decimos kingdom, queremos tu a reino, lot of people believe mucha the gente kingdom of cree God que has el to reino do de with Dios tiene que you ver gaining contigo authority ganando and autoridad power, y and poder, that you get some kind y of que vas a power of obtener algún tipo dominion de in your poder de life, and dominio en you tu can vida y command this puedes and you can mandar esto y command puedes that, mandar and you can aquello. basically tell God what to do. Básicamente le puedes decir a Dios lo That que is debe not hacer. the kingdom of God. Eso no es el reino de The Dios. kingdom of El God reino de is Dios about se a trata king. de un rey. If there is no king, Si no hay rey, there is no kingdom. no hay reino. A kingdom Un must reino have debe a tener king. un rey. Correct? ¿Es correcto? Don't you all fall asleep on me. No se queden dormidos, Because when I see people fall porque asleep, I cuando come veo out and gente hit you on the head. dormida voy y les doy en la cabeza. Praise God. I didn't Gloria a come Dios. thousands of miles that No you fall vine asleep. miles de millas para que se Lift up queden your ears, dormidos. open your eyes, open Abran your sus hearts, ojos, open your paren sus souls, and oídos, pay abren attention. sus almas y Thank you, corazones Lord. y So the pongan kingdom atención. is all Así que about el reino se the trata king. todo acerca The del king rey. who is El rey sovereign. que es soberano. Sovereign means Soberano that he significa has que all él tiene authority. toda la autoridad. Now that does not, we can Ahora, say, oh, podemos God's decir, got oh all sí, Dios authority. tiene toda la Command autoridad. the demons and Manda a command los the devils demonios y and manda a we los command this and diablos we y command that. mandamos esto. God's got Y all Dios authority. tiene toda la autoridad. But we fail Pero in fallamos one major thing. en un tema You know what mayúsculo. God wants ¿Saben the lo que authority Dios quiere? to be activated Que la autoridad is sea in activada and over you. en y sobre ti. The kingdom of God El cannot reino be de a Dios reality no puede ser una in your realidad life en tu vida until the king hasta que rules el rey you. gobierne sobre ti, But we te always gobierne want a to ti. look at it Pero to siempre be queremos something verlo else.
como para que sea algo más. Miramos el reino de Dios, yo lo llamo Fantasilandia o como un parque temático, como Disneylandia, en donde vamos a este lugar y ¿quién ha ido a Disneylandia? ¿No han escuchado de Disneylandia? ¿No? Disneylandia es un lugar en los Estados Unidos en donde puedes ir y montarte en juegos y conocer estos personajes de caricatura. Es un mundo de fantasía. Y en medio de Disneylandia tienen algo llamado el reino mágico. Y así es como miramos el reino de Dios, como si fuera algún tipo de fantasía en donde yo puedo desear lo que quiero y entonces mandar que se haga lo que quiero y demandar lo que yo quiero y que mis deseos sean la cosa prominente en este tema llamado Fantasilandia. A eso le llamamos reino de Dios. Lamento decirles, y los voy a decepcionar este fin de semana, porque esto no es el reino de Dios. No es como se ve el reino de Dios. No hay dos reyes en el reino de Dios. Tú y Dios no pueden gobernar juntos. Dios te quiere fuera del trono, en donde solo hay uno sobre el trono, en donde solo hay, ante uno hay que postrarse, donde solo hay uno al que hay que escuchar, donde solo hay uno que tiene el poder de mandar. Y ese es Dios. Pero el mundo de la iglesia se ha vuelto extremadamente enferma, está manchada, es engañosa. Estamos en una edad de la iglesia llamada la Odisea, la séptima y final era de las iglesias. Ha habido 6 edades de iglesias antes de esta: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis y Filadelfia. Y ahora somos la era final llamada la Odisea. Esta es una era de iglesia en donde el Señor dice: a menos que te arrepientas, te voy a vomitar de mi boca. No hay ninguna otra era de la iglesia que haya hecho a Dios tan enfermo como esta iglesia. Esta edad de la iglesia dice: somos ricos, estamos incrementados en bienes, no necesitamos nada. Y el Señor dice: pero no sabes que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No estaba hablando a los gentiles, le estaba hablando a la iglesia. Una iglesia que es miserable, aunque dicen somos ricos. Una iglesia que es cuitada, aunque dicen no necesitamos nada. Una iglesia que es miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Qué tan inconscientes eres cuando no te das cuenta que estás desnudo? Imagínense si te fueras de tu casa esta mañana, después de pararte de la cama y bañarte, y se te olvida ponerte la ropa. Y sales por la puerta y vas en el autobús y todos dicen, y dices, ¿por qué todos se me quedan viendo? Y después llegas a la iglesia y hermano Lamec va contigo y te dice, hermano, ven para acá. Estás desnudo. Y tú dices, ¿qué? Estás desnudo. Alguien tuvo que despertarte para que pudieras ver que estabas desnudo. Y esta es la generación en la que estamos. Estamos en un tiempo y temporada en donde el apóstol Pablo dijo, ya es tiempo de que despiertes de tu sueño. Este es el tiempo para despertar, hacerse conscientes, alertas de tu propia condición espiritual. ¿Y en dónde estás parado? ¿Cómo estás parado? ¿Cómo te representas delante de Dios? ¿Cómo te mira Él? ¿Cómo te ve?
Yo le pido al Señor todo el tiempo, muéstrame a mí a través de tus ojos. Muestra mi corazón a través de tus ojos. Hazme ver cómo me veo cuando estoy delante de tu presencia. Pero estoy tan agitado en mi alma. Mi alma y mi espíritu están agitados. Entre más avanzamos en esta tibia, apática y moribunda edad de iglesia. Está llena de engaño y de rebelión y brujería delante del Señor. Pero en medio de todo eso, la trompeta está sonando. En medio de todo ello, un clamor de medianoche está siendo hecho. Con la voz del Espíritu de Dios, despierta, despierta, amado mío. Despierta y ven conmigo. Despierta y sígueme. Despierta y camina conmigo. Despierta y escúchame. Despierta y mírame. Despierta y pruébame. Despierta y huéleme. Gracias, Señor. No se trata de hacer iglesia. No me importa si no tienes iglesia, no significa nada. Mucha gente que va a las iglesias se están yendo al infierno. Dice, no es posible. Claro que sí. Van a estar aquellos que están parados delante del Señor en aquel día y van a decir, Señor, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre. En tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. Construimos iglesias, tuvimos escuela bíblica, alimentamos a los pobres, hicimos todas estas obras poderosas en tu nombre. Y el Señor dice, hay un problema aquí. No los conozco. ¿Quiénes son? Nunca caminaron conmigo. Nunca me tocaron. No me permitieron tocarlos yo a ustedes. No escucharon cuando yo hablé. No abrieron sus ojos de su adormecimiento cuando escucharon las pisadas de mi palabra caminando, entrando a sus vidas para despertar sus espíritus. No respondieron a mi llamado. No los conozco. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Es una porción muy sombría y tenebrosa de la Escritura. Nos damos cuenta que podemos hacer todo eso para Dios, pero no significa nada hasta que me postro mi corazón, doblo mi voluntad, reconozco el reinado de Dios. Me pongo bajo la autoridad del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y reconozco que no soy el dueño. Él es el dueño. Mientras viajamos por África y por el mundo, hasta ahorita, el Señor me ha permitido ministrar en 58 países. En los 6 continentes. Son muchos países, así que he visto muchas cosas. He visto la condición de la iglesia. He visto la condición de los siervos de Dios. Veo cómo los ministros, predicadores, pastores se sientan en los lugares altos. Por cierto, a mí no me gustan eso. No me pongan en un lugar alto. Yo quiero sentarme allá. ¿Está bien? Pero quieren sentarse en los lugares altos y quieren que todo mundo adore, que todos den su dinero y ellos se sientan ahí y miran a todos como diciendo, soy un tipo de rey o señor o Dios. Todos ustedes, pastores que están aquí hoy, si quieren
que su gente adore a Dios, ustedes adoren a Dios. Si ustedes quieren que ellos den sus diezmos, ustedes den sus diezmos y ofrendas. Si quieren que se humilden, ustedes humíllense también. Si quieren que ellos estén en fuego, ustedes métanse en el fuego. No le digan a su gente, haz lo que yo hago. Díganle a su gente, haz como yo hago. Sigue mi ejemplo, sigue mi liderazgo. Jesús, cuando Él llamó a sus discípulos, Él solo caminó junto a ellos. Estaba ahí Pedro, y está allá arreglando sus redes de pescar. Y Jesús le dijo, tú, Pedro, sígueme. Y simplemente siguió caminando. No hizo un contrato con él. No le dijo, te voy a dar un seguro de salud, ni te voy a dar un cheque, y voy a estar seguro que tengas frutas frescas cada día. No hizo ningún contrato para nada. Simplemente dijo, tú, Pedro, sígueme. Y continuó hacia adelante. Y Pedro se levantó, dejó sus redes y empezó a caminar en las pisadas de Jesús. Eso es un líder. Un líder va a decir, sígueme. El apóstol Pablo dijo, síganme como yo sigo a Cristo. Como yo sigo su ejemplo, ustedes sigan mi ejemplo. Así que estoy diciendo todo esto para poner un fundamento acerca de la condición espiritual de la iglesia de la que todos somos parte. Cuando digo la iglesia, me refiero al mundo de la iglesia, del que todos somos copartícipes de alguna manera u otra. Y sin embargo, en medio de todo ello, hay un grupo de personas, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y en medio de todo ello, Dios no solo está llamando, pero está eligiendo, está escogiendo gente que salga de entre ellos. Y para estar separados, dice el Señor, le dijo Pablo a los Corintios, no toquen las cosas inmundas y yo los recibiré. Van a ser míos, van a venir a mi presencia, a mi habitación, a mi lugar de morada, en donde tú y yo podemos morar en armonía y unión por siempre. Pero Dios nunca nos creó para que nosotros fuéramos aquellos que le dijeran a Dios que obedeciera. Dios nos creó para Él poder ser aquel que nos mandara a nosotros qué hacer, cómo caminar, cómo vivir, cómo ser. Hola. Hola. ¿Están allí? Gracias, Jesús. Así que por este mover de Dios final, para que ocurra, tiene que haber un cambio en nuestro pensar. Algo necesita cruzarse, en donde nosotros ya no somos los que le demandamos a Dios, pero le pedimos a Dios, muéstrame lo que tú quieres que yo haga y qué quieres que yo haga. Así que el reino de Dios es acerca de el rey sobre un trono, el soberano, el todopoderoso, el anciano de días, el que no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio y no tiene fin. Eso es poderoso. Cada vez que lo digo, quiero detenerme y pensar por un momento, porque mi cerebro humano no puede comprender eso, porque mi cerebro tiene un principio y un fin. Así que me caigo del acantilado. No puedo pensar eso ya. El alfa y el omega, Él es el principio y Él es el final, pero no tiene principio y no tiene fin. Vino de ninguna parte, siempre ha sido. No puedo explicarles eso, ni siquiera voy a intentarlo. Y cualquiera que pueda hacerlo, tendría que ser Dios, porque solo Dios puede explicarse a sí mismo. Dios nunca te dijo que lo entendieras, te dijo que creyeras en Él. En ninguna parte de la palabra de Dios dice, debes entenderme a mí. No, Él dice, debes creer en mí. Creer en lo que yo digo y quién digo que soy. Así que el reino de Dios,
trying to lay some Estoy groundwork tratando de poner for where I fundamento hope aquí, I'm going in the Word. por donde espero ir en la palabra. Now, how many Ahora, have heard the word gospel? ¿cuántos de ustedes han escuchado la palabra evangelio? Some of you are going, Algunos is están he saying what I think I'm saying? que dicen, está diciendo lo que creo que está diciendo. You know the word gospel? Evangelio, ¿conocen la palabra evangelio? Ah, bueno. Is there only one gospel? ¿Solamente hay un evangelio? How many gospels are there? ¿Cuántos evangelios hay? 7? ¿7? Did you say 7? ¿Dijiste 7? ¿No? There is only one gospel. Solo hay un evangelio. But in the one gospel, Pero en ese un evangelio we don't have a board, do we? no tenemos un pizarrón, ¿verdad? It's okay, don't worry. Está bien, no te preocupes. You just have to use your imagination. Solo usen su imaginación. Let's say that this Digamos que ball Esta represents the gospel. This is the gospel. The entire pelota aquí es el evangelio, the gospel. la totalidad del evangelio. Out ¿Está from bien? this- My rag had some fluff in it. Out from Mi the trapo gospel, suelta there pelusa. are different De rivers el evangelio hay diferentes ríos y aspectos de ese evangelio. La palabra de Dios enseñaba acerca del evangelio de Dios, teaches about the enseña gospel of Christ, del evangelio de Cristo, enseña del evangelio de salvación, enseña del evangelio eterno, teaches about enseña the gospel del of the kingdom of evangelio God. del reino de Dios. You can't separate them. No puedes separarlos porque todos son un evangelio. One Todos se tratan de una Trinidad, de un Dios poderoso. Y sin embargo, salen en varias formas de revelación, revelando diferentes aspectos del evangelio. Es como cuando vas a la universidad y estás aprendiendo a ser doctor. Doctor, una palabra, estás recibiendo un doctorado, pero para llegar a ser ese doctor, tienes que ir y estudiar todas estos ríos diferentes y avenidas de conocimiento práctico y académico para que puedas convertirte en este doctor. ¿Tiene sentido? Así es el evangelio. Solo hay un evangelio, pero hay corrientes y ríos acerca de este evangelio que manifiestan las diferentes revelaciones que Dios quiere dar de sí mismo. Así que les menciono algunos de los evangelios. Algunos van a llevar notas que escribí para ustedes acerca del reino de Dios, y ahí adentro les doy todas las citas y los lugares en donde aparecen los diferentes evangelios. Bueno, ahora, cuando Jesús vino, ¿qué evangelio enseñó? ¿Enseñó el evangelio de Dios? ¿Enseñó el evangelio de Cristo o el evangelio de Cristo el Señor o el evangelio de la salvación o el evangelio eterno o cuál? ¿Qué enseñó? El evangelio del arrepentimiento, ese es otro evangelio. Gracias. Jesús vino enseñando el evangelio del reino de Dios. Ese fue su mensaje. Jesús dijo, porque para eso soy enviado. Justo en el principio de su ministerio, Él le dijo a sus discípulos y a aquellos que lo escuchaban, debo ir a otras ciudades a proclamar el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En otras palabras, este era su mandato. Este era el mandamiento que el Padre le dio. Ve y enseña el evangelio del reino de Dios. Así que, ¿qué es eso? ¿Qué es el evangelio del reino de Dios? ¿Y por qué varía de todos los demás ríos del evangelio? Cuando Juan el Bautista vino, antes de Jesús, él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Está registrado en el Nuevo Testamento, pero la cruz es lo que hizo la división del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y Juan fue antes de la cruz. Así que Juan el Bautista fue un profeta del Antiguo Testamento. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y cuando él entró en escena,
Él vino proclamando el evangelio del reino de Dios. Él estaba diciendo, arrepiéntanse porque el reino está cerca, está a la mano. El reino se acerca. Ahora les dije, veamos si pusieron atención, les dije hace unos meses lo que es el reino. ¿Qué es? El rey, el reino de Dios, se trata del rey. ¿Del qué? Del rey. Se trata del rey. Juan dijo, el reino está a la mano. El rey viene. El rey está a punto de aparecer, el rey. Pero tienen que arrepentirse para abrir el camino para esta realidad del reino y se vuelva parte de sus vidas. ¿Tiene sentido? El reino de Dios. Así que dije todo eso para poner un poco de fundamento y hacer que pongan interés acerca de qué es el reino de Dios y por qué Jesús vino con ese aspecto en particular del reino. Una y otra vez, Jesús dijo, el reino de Dios se parece a. Después iba y enseñaba en parábolas y daba cuadros mentales de cómo parecía el reino de Dios. Y si estudias todos los lugares en donde Jesús habló del reino de Dios, se vuelve muy, muy claro de que Él no está hablando de salvación. No está hablando de salvación. Dicen, a ver, un momento. Eso no puede ser, porque he estado predicando desde siempre que el reino de Dios es traer almas. No, están equivocados. Ese no es el mensaje del reino de Dios. ¿Cuánto les costó la salvación? Diga. ¿Cuánto te costó la salvación? Nada. Eso es todo lo que quería que dijeran. La salvación te costó cero. Ninguna moneda. No hay precio para la redención provista para ti por medio de la cruz de Jesús. Es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos a través de la fe. Es un don de Dios para que ningún hombre se gloríe. No hay nada que tú puedas hacer para comprar tu salvación eterna. No puedes ganártela. No puedes ser un bonachón y cruzar a las viejitas en la calle y obtener más dinero y hacer todas estas obras maravillosas. Ninguno de eso te va a comprar salvación. La salvación es creer con tu corazón y confesar con tu boca. Y esto te promete redención, la salvación de Jesucristo a través del derramamiento de su sangre que te promete vida eterna. ¿Correcto? En los lugares celestiales. Esa es la promesa de la redención. Bueno, pero cuando Jesús enseñó del reino de Dios, Él dijo esto, por ejemplo. El reino de Dios se parece a un hombre que encontró una perla costosa. Estaba buscando una perla de gran precio y él quería esa perla. Había algo acerca de esa perla que él la quería tanto. ¿Y qué hizo? Fue y vendió algunas cosas. Oh, alguien conoce su Biblia. Fue y vendió todo. ¿Qué? Todo. Dígalo otra vez. Todo. No puedo oírlos. Una vez más. Vendió todo. Vendió todo. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué vendió todo? ¿Con qué propósito? Para comprar la perla. Eso no suena como salvación.
Eso no es la salvación, porque no tienes que vender nada, no tienes que dar todo por la redención. Todo lo que le tienes que dar es la fe de tu corazón y la confesión de tu boca. La redención no te cuesta nada más que fe, eso es todo. Pero el reino de Dios, él continuó y dijo, el reino de Dios se asemeja también a un tesoro que está escondido en un campo. Y cuando alguien ve ese tesoro, dice, oh, eso es lo que yo quiero. Ese es mi destino. Tengo que tener ese tesoro. Voy a dar lo que sea por ese tesoro. Fue y tenía casas y tierras y burritos y lo que sea que tenía. Fue y vendió todo y tomó ese dinero y dijo, quiero comprar este campo. Porque hay algo en este campo que tengo que tener y que era el reino. Y esos son solo dos ejemplos de muchos, expresando y mostrando que el reino de Dios es costoso. El reino de Dios no lo puedes heredar sin pagar un precio. El reino de Dios y la herencia de todo lo que se gana en ese reino no puede ser tuyo o llegar a ser tuyo, no puede convertirse en una realidad en tu presente y sobre todo en tu existencia eterna sin que un precio sea pagado. Y aquí es donde está la confusión en la iglesia. La gente parece que no puede dibujar la línea y hacer la diferencia entre un don de Dios que es gratis, pero el reino por el que debes pagar no es gratis. Ni siquiera un pedacito. Te va a costar tu mente, tu voluntad, tu corazón, tus deseos, tu fuerza, tu aliento. Te va a costar todo. Así que, entre más desees a Dios, más desea Dios que entregues tu ser. Date tú, abandónate a ti mismo por causa de Él. Alabado sea el Señor. Bueno, ¿estoy siendo claro hasta aquí? ¿Todos están conmigo? Amén. ¿Les dije que fueran a Isaías 6? ¿Sí? Bueno, qué bueno, porque ahí voy. Había 3 profetas, o hay 3 profetas en la palabra de Dios que fueron privilegiados en ver el reino de Dios. 3 profetas que fueron levantados en el Espíritu y vieron una visión del salón del trono de Dios. Recuerden, no hay reino sin el rey, sin un rey. Y un rey siempre tiene un trono. El trono es extremadamente simbólico de su poder y su soberanía. Gracias, Señor. Así que aquí hay 3 profetas. Isaías, si quieren escribirlo en sus notas, es Isaías, Ezequiel y el apóstol o el profeta Juan. Estos 3 profetas son los únicos 3 en la Biblia que fueron levantados en el Espíritu para ver el salón del trono de Dios. Y qué experiencia tan tremenda tuvieron. Tú no podrás ser el mismo otra vez cuando veas el salón del trono de Dios. Te va a cambiar, te va a transformar, te va a llevar de una dimensión espiritual a otra. El salón del trono de Dios va a cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque te pone en tu lugar y a Dios en el suyo. Y yo siempre digo, lo he repetido muchas veces cuando enseño, solo hay 2 lecciones que Dios quiere que sepas. 2 lecciones. Eso es todo.
Solo hay dos lecciones que Dios quiere que aprendas en la vida. Y bajo esas dos lecciones están todas las otras que empiezan o que empezamos a aprender. Pero hay dos principales. Número uno, la primera lección que Dios quiere que aprendas es quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y la segunda lección que quiere que aprendas es quién eres tú. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿Quién es Dios y quién eres tú? Y si tú siempre recuerdas quién es Dios y siempre recuerdas quién eres tú, siempre vas a mantener tu posición a los pies del Señor. Siempre vas a estar en una posición de sujeción porque sabes quién es Él y sabes quién eres tú. Y adivina qué, tú no eres Dios. ¿No es una revelación maravillosa? Tú no eres Dios. Dios es Dios y tú eres su súbdito. Yo soy su súbdito. Y de eso se trata el reino, encontrar tu lugar como su súbdito. ¿Está bien? Bueno, sigo perdiendo aquí mi lugar porque viene el viento y pierdo mi página. Bueno, ya sé dónde estoy. Isaías 6:1. Voy a leer estos 3 lugares en la Escritura y después les voy a hacer una pregunta. Así que miren en sus Biblias, pongan atención, porque vamos a tener una pequeña prueba aquí, un examen, como si estuvieran en la escuela. Van a tener un examen en un momento, ¿ok? Y vamos a ver quién pasa la prueba. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Está bien? ¿Entendieron eso? Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Y voy a leer el verso 1. Después bajo al verso 26. ¿Todos están ahí ya? Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, estaban en Babilonia, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Bajen al verso 26. Y esto es parte de lo que vio. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. Estos son los 4 lugares en la Biblia en donde el salón del trono fue mostrado al hombre. Apocalipsis 4. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están emocionados por la palabra de Dios? Bueno, Apocalipsis 4, y voy a leer el verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bueno, aquí viene el examen. ¿Qué es exactamente lo mismo en el relato de Isaías acerca del cuarto del trono, en el relato de Ezequiel y el relato de Juan sobre el cuarto del trono? ¿Qué es exactamente lo mismo? Hermano, te quiero. A ver, una vez más. ¿Cuántas veces hiciste eso?
He said the throne. Dijo el trono. That's one thing. Esa es una cosa. Y hay otra cosa. They all saw the throne. Todos What vieron else el did they see? trono. ¿Qué más vieron? Thank you. They Gracias. saw Vieron the one. a uno, Jesus. They Jesús. saw the one who sat. Vieron al que estaba sentado sobre el trono. This is Esto the kingdom of God. es el reino de Dios. The throne. El trono And he who y sits. el que se sienta sobre el trono. How many in the church world ¿Cuántos en el mundo de la iglesia de hoy hablan acerca del reino de Dios this perspective? desde esta perspectiva? That it is about Que se trata core. del The very núcleo, center el of heaven mero centro del cielo, is the throne of God. que es el trono de Dios Who sits on the throne. y el que se sienta sobre el trono. Y después, si continúas leyendo en Apocalipsis 4, habla de aquel que está delante del trono y de lo que sale del trono y de lo que está sobre el trono y de aquello que rodea al trono. En otras palabras, todo en el reino de Dios gira en derredor del trono de Dios. Su supremacía, su autoridad, su dominio, su derecho de gobernar. ¿Cuántas iglesias? Solo pregúntense a ustedes mismos esta pregunta. ¿Cuántas veces vamos a un servicio en un domingo o el día que sea? Y la primera cosa que preguntamos es, Padre eterno, mi Padre eterno, ¿qué quieres que hagamos en este servicio hoy? Entramos a un lugar que llamamos la casa de Dios, pero no la tratamos como su casa, la tratamos como mi casa. Si yo vengo a la casa del hermano Lamec y su esposa y entro por su puerta y ustedes me dicen, por favor, quítese los zapatos, y yo los miro y digo, no me quiero quitar los zapatos, y simplemente entro, ¿les estoy faltando el respeto a su casa? Claro. Es su casa, no es mi casa. Si yo entro a su sala y él me dice, pastor, siéntese en esa silla, y yo le digo, no me gusta la silla, quiero sentarme en esta silla. ¿Estoy faltándole al respeto a su casa? Sí. ¿Y qué hacemos cuando venimos a la casa de Dios? Siquiera le preguntamos a Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu voluntad hoy? ¿Cómo te gustaría que cantemos? ¿Cuáles son las palabras que quieres que salgan de mi boca? No es tu casa, es la casa de Dios. Y sin embargo decimos, venga tu reino, Señor, que tu reino venga, porque pensamos que si viene el reino de Dios, yo voy a obtener poder. Error. Así no funciona. El poder del reino de Dios únicamente viene a aquellos que se someten a sí mismos al rey. Él comparte ese poder con sus súbditos, no con aquellos que están en rebelión en contra de su autoridad, su reinado, su señorío, su dominio. Verán, estamos tan lejos del reino, estamos muy lejos del reino de Dios, porque estamos tan llenos de autodominancia, autorreglas, deseos propios. Yo lo quiero a mi manera. Quiero eso. Yo no quiero hacer esto. No quiero ver eso. No quiero.
We've been in the ministry a long time. Hemos estado en el ministerio mucho tiempo y A lot lidias of people. con mucha gente. And it's so Y es extremely tan tiring. extremadamente cansado lidiar con mentes carnales To fail que fallan to understand en the entender governance of God. el gobierno, la gobernancia de Who Dios, wouldn't even consider que ni siquiera van a considerar doblar la rodilla y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres? what is your will? ¿Cuál es tu voluntad? Okay, Bueno, now I'm going to show you something. ahora voy a mostrarles algo. How ¿Cómo is the kingdom of God el reino de going to be Dios established in you? va a ser establecido en ti? How is that going to take place? ¿Cómo va a ocurrir Clearly we saw eso? from three witnesses. Three Vimos witnesses, claramente three tres testigos, tres prophets who were profetas caught up que fueron levantados to see. para ver el reino. They all saw Todos what had been vieron turned around. lo que Everything gira we alrededor en el call cielo. Todo gira holy, holy diciendo, Santo, Santo is the Lord es God el Señor Almighty, Dios who Todopoderoso, was que and fue is y que and es is to come. y que ha de venir. Everything was about the one who Todo sits se on the trataba de throne. aquel que se sienta en el Nothing you trono. see anywhere Nada, no ves in the ningún heavenly lado kingdom en el or reino anything celestial was en donde ever ninguna about cosa se all the trate created de creatures todas las and criaturas y de la creation around the creación throne. que están alrededor You del don't see trono. any of them saying, No ves a nadie God, diciendo, excuse oh me, Señor Dios, discúlpame. Lord, Señor, hello, excuse hola, me. I discúlpame. would like, Me I would gustaría like to have que, somebody different next. que enviaras a alguien diferente aquí junto a mí. Do you see that? ¿Ven eso? No, No, doesn't exist. no existe. All attention, Toda la atención, everybody's focus todo mundo está is not enfocado on the keyboard player, no en el que toca el teclado o el cantante, not on the person next to you. Like, no es en la persona junto a ti. I wish they didn't come sit next to me. Quisiera que nos hubieran sentado junto a mí. We call ourselves Christians. Nos llamamos cristianos, Nothing like that. The only thing you pero see no in hay nada heaven, de eso. La única cosa que ves en el cielo seraphim, son los serafines, los querubines, los 24 ancianos y las bestias y los millones de ángeles y los santos reunidos de todas las naciones y lenguas. Todos están alrededor como una gran rueda girando eterna y ninguno está mirando para otro lado y nadie está haciendo así, ni nadie está tratando de forzar su propio camino diciendo, quítate de mi camino, quiero ir al frente. No. ¿Qué están haciendo todos? Todos enfocados. Alguien alabe al Señor. Toda la atención está sobre aquel, el uno, que está sentado sobre el trono. A Él sea la gloria y la honra y el poder y las alabanzas y acción de gracias por siempre y siempre. Aleluya. Bueno, ahora déjenme mostrarles. Solo un minuto, necesito un poco de agua. Bueno, ¿cómo este reino llega a ti o viene a ti? Cuando los discípulos se me están perdiendo otra vez. Pongan atención. Atención, toda la atención acá, por favor. No me gusta predicarle a las sillas. ¿Están conmigo? Bueno. Se me olvidó la pregunta.
No How? importa. I said how. Dije, ¿cómo? Thank you. Jesus, the disciples of Jesus Los discípulos de asked him the Jesús question. le hicieron esta pregunta. Jesus, how do we pray? Jesús, ¿cómo oramos? Teach us how to pray. Enséñanos a orar. And Jesus Y said, Jesús dijo, Our Padre nuestro, Father. Padre nuestro, que estás en los Holy cielos, is your santificado es tu nombre. Venga tu reino y tu voluntad sea hecha sobre la tierra como se hace en el cielo. We just saw God's will in heaven. Acabamos de ver la voluntad de Dios en el cielo. Leímos 3 escrituras y pudimos ver la voluntad de Dios en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Dios en el trono y todas las cosas girando alrededor de Él. Esa es la voluntad de Dios. Así que oramos esa oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, etc. Y perdona nuestras deudas como perdonamos a los que nos deben. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿Te estoy diciendo la verdad? Correcto. Y no nos detenemos ni un poquito para ver la palabra profética tremenda que está en esa oración. No es una oración que te dieron para que la imites y la repitas, Padre nuestro que está en el cielo. No hay poder en eso para nada. Pero Jesús le estaba enseñando a sus discípulos algo muy profético acerca del final de los tiempos en esa oración. Y lo que quiero sacar de eso es, venga tu reino y tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Ahora podemos mirar la escala más grande de la tierra, esta tierra aquí afuera, el globo, el mundo, en el cual esa oración sería una realidad respuesta en el milenio cuando Jesús regrese y Él establezca el reino de Dios y la voluntad de Dios será hecha en la tierra. En ese tiempo, gloria a Dios, cuando Jesús venga y se siente en el templo construido en Jerusalén, el templo de Ezequiel, y se siente en su forma resucitada, y la Biblia dice que la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Ahora, eso es entonces, eso es profético para entonces. Pero ¿qué acerca de la profecía para ti? Esta tierra, esta es mi tierra. Todo mundo haga así. Esa es tu tierra, ¿la sientes? Esta es tu tierra, tu cuerpo, alma, espíritu. Este es tu mundo. Tú eres tu propia pequeña órbita, la que Dios ha arrojado al, bueno, sí, pero al espacio del tiempo para girar y para encontrar tu ritmo alrededor del núcleo del latido del corazón de Dios, en donde tu vida gira alrededor de Él. No tu iglesia, no tu doctrina, no tus tradiciones, no tu religión, pero Él. La gente me dice, ¿no estás emocionado de que estas iglesias de siete pilares vengan de todos lugares? Mira cuántas iglesias de 7 pilares naciendo en Nairobi, Zimbabue y en Asia. Y ya no puedo mantener el ritmo porque, 7 pilares por todos lados. Yo les digo, no me importa eso, pero para nada. Solo hay una cosa que me preocupa, el reino. El reino de Dios viniendo a ti. Así que, ¿cómo? ¿Quieren saber cómo? Me voy a casa. ¿Quieren saber cómo? ¿Quién quiere saber cómo? No los escucho. Todavía no los oigo.
No los escucho. I do that just to keep you awake. Lo hago para mantenerlos despiertos. How ¿Cómo does God's kingdom come viene el reino de Dios in you? en Where ti? you become a En donde living, tú te vuelves walking, breathing expression una expresión and mirror que reflection respira, una expresión viviente y un reflejo of God. del reino de Dios. This is the reality Esta that es la God wants realidad to be que or Dios take place, quiere que tome transform lugar in y your sea life. transformada en tu vida. Let's go back Bueno, here in chapter 4. regresemos aquí en el capítulo 4. ¿Estoy predicando demasiado? Good, because I'm going to keep going. Qué bueno, porque voy a seguir. We were supposed to have 2 sessions, but I'm only doing Se one supone long one. que vamos a tener 2 sesiones, pero solo voy a hacer una, pero larga, Because I don't want to break this anointing. porque no quiero romper esta unción. Okay, Bueno, look what it says here. miren lo que dice aquí. Again, in verse 2. Otra vez, en el And verso 2. immediately, Y al well, let's instante, just go to verse 1. bueno, empecemos en el verso After 1. this, Después de I esto, looked, and miré, behold, y he a aquí door was una opened puerta abierta in heaven. en el cielo. And the first Y la primera voice voz which I que heard oí, was as it were of a como de trumpet talking with me, trompeta hablando saying, conmigo, dijo: "Come sube acá, hither." y yo te... Oh, I love that. Sube Come acá, up hither. sube And I will acá. show you things Me encanta eso. that Y yo must te be mostraré hereafter. las cosas que sucederán Kingdom of- después de listen to me estas. carefully. Escúcheme con cuidado. The kingdom of God El reino is de by Dios invitation only. solamente es por invitación. If you're not invited, Si tú no eres invitado, you ain't going. no vas a ir. I don't care what you do. No me importa lo que It is hagas. by invitation. Es por invitación. Look at all the ones, the Miren parables todos Jesus aquellos spoke of. The de los que kingdom is habló likened unto las palabras de marriage feast, Jesús, and en donde they dijo: were invited. el reino de Dios es semejante a esto y la fiesta. Y eran invitados. La gente era invitada a venir. John gives a prophetic Juan da demonstration. una demostración profética en el capítulo 4. Se trata todo del salón del trono de Dios. Lean todo el capítulo. Todo se trata del trono, el trono, el que está en el trono, de su trono, delante del trono, el trono, el trono, el trono, el trono. El reino de Dios girando alrededor del rey. Y la voz que le habló a Juan dice, le dijo: ven, te estoy invitando a venir y ver algo. Te estoy invitando a obtener una revelación. Te estoy invitando para que veas algo que muy pocos han visto. Es una invitación a subir, a venir a una dimensión diferente de experiencia espiritual. Y dice ahí, y yo inmediatamente fui en el Espíritu. Tú no vas a ver de lo que estoy hablando esta semana, este fin de semana, a menos que tus ojos sean abiertos. Puedes obtener algo y entender un poquito, pero vas a salir de aquí sin cambiar, sin ser movido. La invitación es para venir ¿a dónde? ¿Adentro o arriba? ¿A dónde? Arriba. A subir. No era para entrar. Sube. Tienes que salir de la dimensión en la que estás, salir del mundo carnal en el que estás, salir de la carne en la que estás y subir. Sube, escala, métete en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, moviendo y respirando y siendo inspirado dentro de tu ser. Así que tan pronto como Juan escuchó esas palabras, ven, sube, inmediatamente estuvo en el Espíritu. Y esto es lo que vio. Leámoslo otra vez. Estoy a punto de decirles cómo obtener el reino de Dios en sus vidas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, un trono establecido en el cielo.
What does that mean? ¿Qué significa eso? It did not say, and No dice, immediately I saw a inmediatamente throne. vi un trono en el cielo. Doesn't say that. No dice eso. He said a throne. Dijo, un trono fue establecido, fue puesto. Let me make a demonstration. Déjenme hacer una demostración. The word set, La palabra establecer it means significa to lay out, stretch, disponer y extender como un sacrificio. that's the word. Esa es la palabra. That's what it means. Es lo que To lay significa out, stretch, disponer y extender como un to be sacrificio. laid up, to lay Ser out, acostado, to be laid horizontally, extender, disponer horizontalmente, no así, like that. pero así. Horizontal means Horizontal significa flat, plano, when you como lay cuando a sacrifice. pones un Receive the sacrificio. word. Hold your finger here. Vemos la palabra, pongan su dedo aquí en I'm gonna Apocalipsis. go right back there. Voy a regresar ahorita, pero vayamos a Primera de Juan Just over 2 3, pages. 1 John Primera de chapter Juan, 3 capítulo 3 and verse 16. y verso 16. And it says, Y dice, hereby, are you en all there? esto, ¿están ahí ya? 1 John 3:16. Primera de Juan John 3:16. 3:16 is for God so Juan loved the world. 3:16 es 1 John de tal manera amó Dios al mundo, pero Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida. Esa es la palabra disponer o establecer. Misma palabra en griego. La misma palabra donde dice que el trono fue establecido. Aquí, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso o estableció, tiró, dio, acostó, dispuso su propia vida por nosotros. Ese es el significado de la palabra establecer, disponer o poner. Ahora, ¿cómo el reino de Dios es establecido en ti? ¿Qué es lo que está en ti que se convierte en el trono de Dios? ¿Puedo usar esta silla también, hermana? Gracias. Necesito, a ver tú, joven, te voy a usar a ti. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Geoffrey? Geoffrey. Did I get it right? ¿Lo dije bien? Bueno, You are going to be tú vas a hacer the sacrifice. el sacrificio. I want you to Quiero que tú lay out on te your back. extiendas de espaldas. You are looking at a demonstration Están viendo una of what it demostración means de lo que for a significa throne to be set. que un trono sea establecido. Significa That something is stretched que out algo es estirado and placed y es as a puesto sacrifice. como un sacrificio. How does the kingdom of God come to you? ¿Cómo viene el reino de Dios a ti? Altar Tu of altar obedience de obediencia becomes se God's vuelve el trono de Dios. Your altar of obedience Tu altar de becomes obediencia God's throne. se convierte en This el is his trono de habitation. Dios. This is Esta where es he su dwells. habitación. In Aquí the es donde midst Él of mora, those en who medio yield, de aquellos submit, que obey, ceden, se someten, obedecen y se sujetan. Somebody shout again. Alguien alabe otra vez al Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Now you can't just go Ahora, tú no puedes simplemente and make ir gold in your sacrifice. y hacer tu God propio doesn't even sacrificio. want your sacrifice. Dios ni siquiera quiere tu He wants your sacrificio, obedience. quiere tu obediencia. Obedience is better than sacrifice. La obediencia es mejor que el sacrificio. You can sacrifice Puedes sacrificar time, energy, tiempo, energía, cosas,
de aquí hasta que te mueras. Y Dios nunca va a habitar allí, porque no es lo que está buscando. Él está buscando tu obediencia. ¿Obediencia a qué? A su soberanía. Él puede venir, no puede venir y sentarse como soberano sin tu obediencia sacrificial. Tu obediencia sacrificial, tu altar, se convierte en el trono de Dios. Aquí es donde Él se sienta en tu vida como el soberano gobernante, el rey soberano y gobernante, en medio de tu obediencia. Y la cosa más difícil, ¿estás bien? Solo descansa. Y la cosa más difícil que yo encuentro trabajando con gente, lo más difícil de hacer de los humanos es someterse. La gente no quiere autoridad. Simplemente no me pongas encima autoridad. Quiero el poder, quiero la bendición, quiero el conocimiento, quiero el dominio, quiero esto y aquello, todas las cosas que se prometen del reino de Dios. Quiero la herencia del reino de Dios, pero lo quiero todo sin el rey. Y lo siento, pero no funciona así. Debe haber un punto de sumisión. Debe haber un punto de doblar la rodilla y reconocer que yo no soy Dios. Ni siquiera sé cómo gobernar a la gente, porque ni siquiera sé gobernarme a mí mismo. Pero Dios, tú sí sabes. El reino es tuyo, el poder es tuyo, la gloria es tuya, todo es de Él. Aleluya. ¿Tiene sentido esto? Así que Juan dijo que inmediatamente estuvo en el Espíritu y un trono fue establecido. Dices, bueno, ¿cuál era el gran sacrificio? Mi Biblia dice que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que nada fuera, había un sacrificio en ese altar que se convirtió en el trono de Dios. Y por eso Dios pudo enviar a su Hijo en obediencia absoluta y completa y sumisión a la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque su voluntad ya había sido inmolada, ya había sido dada a su Padre. Y por eso Jesús pudo decir, el reino se aproxima. Estoy aquí ya. El rey está aquí. Aleluya. Gracias, hermano. Muchas gracias. Si aplauden así a su jugador de fútbol se va a ir a casa. Pero denle uno bueno al Señor. Gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estoy terminando ya. Si bajan, bueno, este capítulo es uno de mis favoritos en la Biblia. Después, en el verso 9, dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que está puesto en el trono, el que está estirado en obediencia, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos hacen ¿qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se postran. Antes de adorar, ¿qué hacen? Se postran. Les estoy mostrando el reino de Dios. Se postran en reconocimiento a Él que está sentado en el trono.
se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas, su autoridad y su dominio. Este ni siquiera es nuestro, es de Él, no me pertenece, le pertenece a Él. Hallelujah. And they said, listen to the revelation that comes out of them. Y dicen, miren la revelación que sale de sus bocas. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad o tu placer, dice en inglés. Esa palabra placer significa propósito. Y por tu propósito, por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando tú puedas decir eso, cuando tengas esa revelación, oh, no soy digno, pero Él sí, porque yo soy creado no para mi placer, no de mis deseos, no para mi voluntad o mis deseos, sino para los de Él. Cuando tú puedas decir y pueden vivir tu vida en esa realidad, el reino de Dios ha venido a ti. Entonces has encontrado el reino. Venga tu reino. Tu voluntad sea hecha. El reino no puede venir sin la voluntad, sin la obediencia al propósito y la voluntad de Dios. Este es el fundamento para el establecimiento del trono de Dios. Obediencia. Después de eso, viene la adoración. Trate de adorar sin obediencia y vean cuán lejos llegan. No van a llegar muy lejos. Tratamos de adorar a Dios sin someternos al rey que adoras. Tu adoración va a ir para abajo. Va a caer plana y va a morir allí. Sin sumisión, sin someter mi voluntad a hacerlo a mi manera. Oh, sí, alabado seas, pero mi voluntad. Te amo, Jesús, pero mi voluntad, mi voluntad. Oh, tú eres digno, Señor. Pero si obedeces, entonces adoras. Te sometes, caes, entonces adoras. Se postraron y adoraron. Es tan poderoso. Hay tantas llaves tan hermosas como esta en la palabra de Dios que nos enseñan acerca de venga tu reino y tu voluntad sea hecha. Estoy escribiendo un nuevo libro ahora que se llama Como en el cielo. Y todo se trata del tabernáculo de David y del tabernáculo celestial y cómo este era el reflejo de aquel y cómo David vio cómo funcionaba el reino de Dios cuando él dispuso su tabernáculo con una cosa dentro de él, el trono de Dios. No había nada más. El arca del pacto y el asiento de la misericordia es todo lo que estaba ahí. Y alrededor, 4,000 instrumentos, 288 cantores, cantando 24 horas al día por 40 años. El reino venga. Tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. ¿Cuántos de ustedes desean que el reino de Dios sea establecido en ustedes? Yo tengo mis dos manos y mis pies levantados. Yo quiero todo ser entregado porque yo quiero ese reino. Y si quiero ese reino, debo tener al rey. Debo someterme al rey.
Mantenga sus manos levantadas al Señor. Stretch out your faith in Estire them. su fe a través de ellas. Vamos, levante su voz y empiece a orar. Ask him, your kingdom Pídale, come, venga tu your reino, kingdom come, venga tu your reino. will be done. Tu voluntad sea hecha. Tu voluntad sea hecha, Señor, en mí, como se hace en el cielo. Come on, saints. Vamos, santos, ámenlo. Levanten su voz. Glory to God. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a As Dios. we continue going through Mientras continuamos pasando por este fin de semana, prayer coming from haga the esta una oración que salga de sus labios. Venga tu reino, tu voluntad sea hecha en mí. Olvídese del resto de la tierra ahorita. consider you. Considérese a usted mismo. Venga tu reino. Su reino no puede venir a cualquier otro lugar si no viene And a as you ti. pray that, Venga tu reino a mí. Y mientras oren eso, acepten al rey. Ahora sí, as sure as my name is lo hacen, Matthew, tan cierto como mi nombre and that's es pretty sure. Paul It's in my Matthew passport. Hansen, y estoy Paul bastante Matthew seguro, está en mi As sure as my pasaporte, name is Paul Matthew Hansen. Tan cierto como que soy Paul Matthew Hansen, knocking on Dios your door, va a estar tocando a tu corazón and he will require of y you va a requerir de ti to submit. que te sometas al rey. It will hurt. Va a doler, It will cut. va a It will cortar, cut in your flesh. va a It will cortar en tu cut in your carne, pride. va a cortar en tu It will orgullo. get deep inside of you. Se va a meter muy dentro de ti y ahí es cuando realmente vas a mostrar que no has cambiado tu mentalidad. Stretched Y out te vas a dar cuenta que necesitas extenderte y disponer un trono, establecer un trono para el rey a través de mi obediencia sacrificial. Aleluya. Denle al Señor un buen aplauso.